Buenos días, vamos a hacer un ejercicio de acá. Una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 centígrados. Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 2,992 a 25 centígrados. ¿A qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra de acero? Y su dilatación, o mejor dicho, mm, su dilatación del acero será igual a 1 punto por 10 a la menos 5. Y su dilatación sería del bronce 1,9 por 10 a la menos 5, ¿no? Acá tenemos ya los datos anotados. Lo que es del acero, su dilatación es 3 centímetros, su diámetro, su área es 3 centímetros, a una temperatura de 25 centígrados, como decía el problema. Y su constante de hidratación del acero es 1 punto por 10 a la menos 5. El diámetro del bronce es igual a 2,92 a 25 centígrados y su constante de dilatación es 1 punto por 10 a la menos 5. Recordemos esta fórmula. Esta fórmula es la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más la constante de dilatación por la variación de la temperatura. Bien, vamos a recordar esto, ¿no? Para no equivocarnos. Esta es la constante de dilatación del acero y la constante de dilatación del bronce. En el problema nos dice que la barra de acero tiene un diámetro de 25. Dice, ¿a qué temperatura común entrará justamente el anillo en la barra de acero? En la barra. Entonces, eso quiere decir que hay un punto específico donde nos piden hallar en qué temperatura va a llegar a ser la misma longitud, ¿no? Entonces eso quiere decir que la densidad del acero, la dilatación del acero, en cierto punto va a ser igual a la dilatación final o la longitud final del bronce, ¿ok? Entonces, nosotros usamos esta fórmula. Esta fórmula está relacionada con eso, ¿no? Entonces, la longitud final del acero, podemos decirles, ¿no? Longitud final del acero va a ser igual a la longitud final del bronce. Ajá. Con respecto a las dilataciones. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula volándola a esta. Entonces, para la longitud final del acero tenemos, a ver, el, el inicial, ¿no? Tenemos la longitud inicial multiplicado por 1 más la constante de dilatación del acero multiplicado por la variación de la temperatura. Esto que este es el acero. Ajá. Y esto va a ser igual a la longitud inicial del bronce multiplicado por 1 más, me estoy olvidando acá el más la constante de dilatación del bronce multiplicado por la variación de la temperatura. Ok, ahorita primero solo vamos a hallar este de acá, ¿ya? Porque tenemos todos estos datos, pero no tenemos lo que nos pide, que dice a qué temperatura común entrará justamente el anillo. La variación es diferente, ¿no? A qué temperatura estarán iguales, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos esto. La variación del acero, la inicial, es igual a 3 centímetros multiplicado por 1 más su constante, que sería igual a 1,1 por 10 a la menos 5, ajá, por la variación de la temperatura. Lo dejamos así porque después vamos a trabajarlo porque tenemos sus temperaturas iniciales. Entonces acá en temperatura van a ser los dos iguales, ¿no? Porque ahorita con la temperatura de 25 centígrados son diferentes sus tamaños. Entonces ahorita vamos a encontrar una temperatura en común. Entonces la inicial de esto es 2,992 por 1 más la constante de variación que es igual a 1,9 por 10 a la menos 5. Y eso multiplicado por la variación de la temperatura. Bien, hacemos la de distributiva, ¿ok? O simplemente lo hacemos ya todo en un solo punto, ¿no? Dividimos y reemplazamos, ¿no? Pero mejor distribuimos, ¿sí? Este es igual a 3 más 3,3 por 10 a la menos 5 por la variación de la temperatura. Este es igual a 2,992
más 1.9. A ver, multipliquemos ya. Esto sería igual a 1.9 por 2,992. Y eso nos daría un valor de 5,6848 por 10 a la menos 5 por la variación de la temperatura. Bien, entonces esto lo igualamos, ¿no? Estos términos son semejantes, 3 y 2, porque no tiene la variación de la temperatura como constante. Entonces decimos que 3 menos 2,992. Acá estamos olvidando, ¿no? Centímetros, centímetros. Y esto es igual a 5,6848 por 10 a la menos 5 menos 3,3 por 10 a la menos 5. Y todo esto está multiplicado por la variación de la temperatura. Uy, mira, no lo estoy diciendo bien. Ya. Entonces, nosotros tenemos esto de acá. Vamos a dejarlo así porque vamos a trabajar todo en conjunto, ¿ya? Entonces, como esto está multiplicando, esto puede dividirlo, ¿no? Entonces sería 3 menos 2,992 sobre toda esta expresión. Vamos a reducirlo. Como tienen los dos términos de 10 al menos 5 y 10 al menos 5, vamos a trabajar directamente, ¿no? 5,6848, ajá, menos 3,3, me da 2,3848. Entonces esto sería, la variación de la temperatura es igual a 2,3848 por 10 a la menos 5. Bien, todo eso lo trabajamos así. Variación de la temperatura va a ser igual entonces a fracción de 3 menos 2,992, ajá, sobre 2,38 por 10 elevado a la menos 5. Vamos a completar acá el paréntesis para que no nos bote un error. Y ahí nos dice que la temperatura es de 3,36134. 336, me estoy equivocando con la coma, ¿ve? 1, 3, 4, 4, 5, 3, 8. Esa es la temperatura, ¿no? La variación de la temperatura. Pero dice, nos dice en qué punto de la temperatura en común entrará justamente. Nosotros tenemos la temperatura en común, que va a ser la temperatura final. La temperatura final va a ser en el momento preciso donde ambos van a ser iguales, ¿sí o no? Entonces, la variación de la temperatura va a ser igual a eso, ¿no? Pero recordemos que la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí o no? Si nosotros igualamos ese término acá, nosotros seguimos teniendo acá que la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual a 3,36, lo redondeamos de una vez, ¿ya? 135 lo ponemos ya. 34, 7,134. Acá se me sigue escapando esa comita del 3,3. Bien, nosotros tenemos la temperatura inicial de ambos, que era 25, ¿sí o no? Entonces la temperatura final, que va a ser en común, va a ser igual a 3,36,134 más 25, que será la temperatura inicial. Entonces la temperatura final va a ser igual a todo ese término. Recuerden que la tecla se repite el último valor que hemos obtenido. Va a ser igual a más 25 centígrados. Entonces nuestra temperatura final en común va a ser igual a 3,61 134. Y me sigo equivocando. 3,61,134. Esta temperatura sería la común para ambos términos. Esa sería la respuesta.
porque la temperatura final en este de acá sería para los dos. Porque según la ecuación acá estamos viendo que todos son iguales. ¿Ven? ¿Ah? Bien, muchas gracias.